Perdón que me tomé mucho tiempo, Sí, pero me emociono. Exacto, o sea, uno cuando es pedagogo y se dedica pues a lo que es la investigación y también hacer reflexiones sobre su propia malla curricular es muy importante. Vamos a escuchar ahora a Maritza. ¿Qué reflexiones deberían hacer ustedes a la luz de su experiencia en su universidad con respecto a su malla curricular? Bueno, muchas gracias por la palabra. Yo, bueno, nosotros también estamos en una situación semejante justamente en comisión de rediseño también. Y claro, porque como dice Juan Manuel, efectivamente esta es una carrera que tenemos que estar siempre modernizando, ¿cierto? Adecuando, porque nuestros egresados y egresadas van a entrar a un mercado laboral que desde el siglo XX, la segunda parte del siglo XX, no ha cesado de cambiar rápidamente. Entonces, nosotros, por ejemplo, que en nuestra malla, nuestro programa curricular siempre lo sentimos, yo por lo menos lo siento como un poco tradicional, ¿no? Nosotros debemos ser la única universidad, tal vez, no sé si me equivoco, por lo menos acá en Chile, que todavía tenemos latín y raíces griegas, así. Nadie más tiene latín y raíces griegas, o no sé, ustedes, claro, genial. Pero de repente, claro, nos hemos preguntado si debiéramos mantenerla o no. Pensamos que tenemos que mantener, pero por ejemplo hemos debatido mucho en torno a lo que es la literatura, cuántas horas para literatura, si no debiéramos cambiar literatura por gramática, por ejemplo, si no es más, no es mejor y así. Hemos tenido grandes debates en torno al contenido mismo de las asignaturas. Lo que sí hemos decidido ya, dentro de las cosas que hemos decidido, es aumentar, por ejemplo, la cantidad de formación para la traducción inversa, para la traducción hacia una lengua extranjera, que es algo que se solicita muchísimo, sobre todo hacia el inglés. Está pidiendo muchísimo la traducción hacia el inglés. Entonces, estamos ya con esa decisión. Hemos conversado mucho también sobre el tema de la especialización en traducción, formar en un tipo de traducción literaria o técnica. Y eso todavía está por verse porque no quisiéramos alargar el tiempo de estudio. Sí pensamos que se podría dar una formación, una especialización a través de un magíster, un máster profesionalizante que se llama acá en Chile, ¿cierto? Que pudiera venir a completar la formación. También no sabemos, hemos reflexionado bastante sobre si hacernos cargo o no del proceso de inserción de nuestros egresados y egresadas al mercado laboral, porque nosotros nos centramos mucho en la formación, como decir, profesional, estrictamente profesional y académica, sin considerar de qué manera esta persona egresa un día y al otro día, cómo se presenta ante el mundo, por así decirlo. Entregamos algunas redes, ¿cierto? El Colegio de Traductores e Intérpretes, entregamos algunas pistas de por dónde instalarse, pero no al 100%. Y eso es algo que también nuestros egresados y egresadas nos han hecho saber. Y finalmente, el último punto que, bueno, está también el tema de las CAT, ¿cierto? De las herramientas de apoyo al traductor, las herramientas informáticas, que siempre tenemos que estar trabajando ahí, y eso también es algo que estamos intentando mantenernos al día, ojalá entregarle a nuestros estudiantes hoy día las herramientas de este tipo, y luego las exigencias del ministerio, que desgraciadamente también son variables. Acá en Chile hemos tenido estas últimas décadas una gran cantidad de cambios a nivel de Ministerio de Educación. Entonces, una cosa que quisiera nombrar, por ejemplo, nosotros en nuestra carrera, la primera salida profesional, que es la de traductor en idiomas extranjeros o traductora, es al 9º semestre. Y nos dicen en el ministerio que, por ejemplo, para optar a un cargo de alta responsabilidad pública, creo que se llama, tiene un nombre así muy técnico, se necesita una carrera profesional cualquiera, pero de 10 semestres. Eso impediría que nuestros egresados y egresadas, por ejemplo, pudieran optar a un cargo de este tipo, solamente por el hecho de que su carrera universitaria no dura 10 semestres. Entonces dijimos, bueno, ahora en el rediseño vamos a tener que pensar en eso también. Y ese tipo de cosas. En fin, yo también me apasiono y podría estar hablando aquí todo el día, pero tengo que dejar el tiempo para mis colegas. Gracias por la palabra, entonces. Okay, muchas gracias. Damos pase a Joana. Muchas gracias.
Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que es muy importante la comunicación con el mercado, qué necesidades tiene, porque estamos creando profesionales para el mercado, con lo cual tienen que saber cómo funciona el mercado. Por eso es importante las prácticas profesionales. Aquí en México este servicio social los sumerge, los introduce al mercado y ver qué hay, qué no hay. La necesidad, sí, traducción inversa, totalmente. Estamos pegados a Estados Unidos, con lo cual esta traducción inversa al inglés es más que necesaria, mientras que miro el mapa curricular y hay una sola optativa de traducción inversa, ¿no? Entonces, claro, ahí también deberíamos de pensar incluir más traducción inversa. En traducción inversa no se enseña en un solo semestre, o bueno, cuatrimestre, lo que tenemos en la UNAM, ¿no? También yo miro el mapa y siempre he dicho, es muy lingüístico para mí, o bueno, para mi formación, o desde mi background, ¿no? Desde formada en Rumanía y España, ¿no? Y miro y me parece muy lingüístico, ¿no? Tal vez en aquel entonces era la necesidad, ¿no? O tal vez este programa o este mapa curricular más tradicional, pero ahora sí totalmente hay que incluir las tecnologías, ¿no? Yo estoy pensando mucho también, hay una optativa de localización, una sola optativa, otra vez, un cuatrimestre que no es nada, clases de posedición, traducción audiovisual nos requieren muchísimo, con lo cual creo que las tecnologías para traducción son necesarias, ¿no? Aquí la UNAM, por ejemplo, por ser una licenciatura nueva, después de 5 años, o sea, ya estamos en el 6º, o sea, ahora deberíamos de empezar a reorganizar, reestructurar el mapa curricular, ¿no? Y claro, vamos a empezar un proceso bastante largo porque son encuestas a traductores, a agencias, ver el mercado, ¿no? Y ver cómo podemos crear un mapa curricular más adecuado a las necesidades del mercado, donde efectivamente las tecnologías están avanzando cada vez más y creo que también necesitamos preparar a alumnos para poder saber manejar o para que manejen correctamente las herramientas de traducción asistida para esta posedición, ¿no? Que realmente, si miramos hacia las ofertas de trabajo de España, ¿no? Dicen, ya no quieren traductores, requieren poseditores, ¿no? O quieren, entonces, claro, tenemos que estar al avance de la sociedad, siento yo, ¿no? Muchísimas gracias. Y Miriam, por favor, ¿qué reflexiones podríamos hacer aquí en el Perú con respecto a nuestras mallas curriculares? Perfecto, muchas gracias. Sí, concuerdo mucho con mis colegas y comparto muchas de las mismas inquietudes y preocupaciones con respecto a la formación de los traductores e intérpretes en nuestro país. Primero, esta disyuntiva, ¿no? Si mantener un programa de traducción e interpretación. UPC ha dado un paso en colocar la interpretación como una especialización dentro de lo que es, digamos, estas menciones de especialidad. De manera tal que durante el pregrado se tenga una formación básica en interpretación y solo aquel que realmente tiene los elementos necesarios, las aptitudes necesarias para poder continuar más allá, es que va a tener la mención de interpretación en sí, ¿no? Y si no, se quedará con un primer acercamiento para saber si es que es o no aquello que, digamos, que quiere ejercer a futuro y no hacer que los alumnos, digamos, tengan que tener una formación necesariamente durante toda su carrera en traducción e interpretación, cuando sabemos que son muchas veces cualidades distintas que necesitamos para ejercer una y otra y no necesariamente vamos a tener ambas. El segundo punto, que también ha sido mencionado, es el tema de la titulación, la falta de tener titulados en traducción e interpretación en el país. Ciertamente, si bien es cierto, nosotros tenemos una formación desde los años 60, como he mencionado, en el Colegio de Traductores solamente tenemos 1000 colegiados. Y esto se debe a que muchos traductores se quedan con el grado de bachiller, se quedan como egresados o obtienen el grado de bachiller, pero no sacan el título profesional de licenciado. Esto por la famosa tesis que menciona Joana, que muchos alumnos pues se quedan en este proceso, no tienen estas cualidades de investigación, se le exige una investigación con una rigurosidad muy fuerte en la universidad y entonces abandonan este proyecto, ¿no? Si bien es cierto que existen otras modalidades para la obtención, creo que hace falta en la universidad hacer un planteamiento efectivo para poder realmente buscar que el alumno pueda titularse y darle las facilidades de tener diversas vías que estén a la mano del alumno. El tema adicional que ha sido mencionado del mercado, sin duda, no podemos formar traductores para que se queden pensando en un aula. Los formamos para que se imaginen y se proyecten a un ejercicio profesional en un mercado real. Y entonces no puede condecirse la formación con lo que sucede en el mercado, porque si no salen y no van a encontrar dónde insertarse, porque no está
digamos, cubriéndose esas necesidades. A partir de un trabajo que realizamos con mi colega Rosa Luna, de un diccionario para traductores profesionales, hicimos una extracción terminológica de diversas páginas web de empresas de traducción y nos dimos cuenta de la cantidad de ofertas laborales, de servicios lingüísticos que se brindan hoy por parte de las empresas o los proveedores de servicios lingüísticos. Entonces, creo que es importante que veamos al traductor como un proveedor de servicios lingüísticos y que lo formemos para, digamos, para poder satisfacer esas necesidades. Ver de pronto cómo la norma de calidad, ¿no? En traducción, la norma ISO nos establece todo un panorama de lo que es la gestión de un proyecto y nos establece una serie de roles. Entonces, estamos pensando en que el traductor es traductor, pero de pronto podemos ir circunscribiendo diversos roles, irlo familiarizando con los diversos roles que puede ejercer para que así pueda insertarse. De pronto quiere ser gestor de proyecto y no necesariamente quiere ser traductor. De repente quiere ser poseditor y deberíamos trabajar hoy en día que las tecnologías son tan importantes en cursos, por ejemplo, de preedición y cursos de posedición que son necesarios para poder trabajar usando la traducción automática, que es una realidad que existe hoy en nuestro mercado. Luego, el tema de los idiomas también creo que es algo importante y sí, ciertamente Perú ha dado un avance importante con la inserción, por ejemplo, en UNIFE del portugués, UPC con el portugués, con el chino, Ricardo Palma también con el chino. Yo creo que es un gran avance y es un esfuerzo enorme, pero hay otras lenguas que también se necesitan y vemos que en el Colegio de Traductores, por ejemplo, ¿no? Hemos dado la salida de que puedan certificarse los traductores con lenguas adicionales en las que ellos se formen, ¿no? Ya externamente, fuera de la universidad, una vez concluida la carrera, se formen en estas lenguas y nosotros en el Colegio de Traductores los certificamos. Y vemos, por ejemplo, que el italiano es una lengua sumamente demandada y hasta el momento no tenemos una formación en italiano, por ejemplo, en el país, y creo que es un paso que debemos dar adicional. Y por último, y ya concluyo, es el tema de las lenguas indígenas o originarias. Creo que siendo un país con tantas lenguas realmente originarias, deberíamos dar ese paso de formar profesionalmente a nuestros traductores. La formación que existe no la he mencionado por una falta de tiempo, solamente tenemos 15 minutos para poder proyectar esta información de formación, y la formación a nivel de lenguas indígenas es una formación incipiente que se da a nivel del Ministerio de Cultura, que solamente consta de unas semanas de formación, y creo que es una deuda pendiente que tenemos con nuestro país, y felicito a México por el avance que han dado en una formación que sea a nivel de posgrado, pero que ya existe finalmente y que busca profesionalizar a los traductores en estas lenguas. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien, hemos hecho una breve reflexión de 4 casos diferentes. Agradecemos a Juan Manuel Pérez por tu participación, lo mismo para ti Maritza Nieto, Joana Cornea y Miriam Monteagudo, cada uno representante de diferentes países latinoamericanos que hoy en día nos han hablado de cómo es la formación de los traductores en estos países. Por mi parte, con eso concluimos esta primera mesa. Agradecemos la acertada participación de nuestros invitados en esta primera mesa virtual y al doctor Fernando Cornejo por su moderación. A continuación, les pedimos a los ponentes que por favor mantengan sus cámaras encendidas para la foto oficial. Voy a proceder a tomar la foto. 3, 2, 1. Listo, gracias. Muchas gracias. Feliz día. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas Gracias. Gracias. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto. A nuestros asistentes los invitamos a la siguiente mesa, traducción literaria. Asimismo, les informamos que la ceremonia está siendo transmitida por Facebook a través de la cuenta oficial de la universidad. La mesa 2, traducción literaria, estará a cargo de distinguidos expositores y será moderada por el maestro Juan Sandoval de la UNIFE.
Juan Sandoval, ¿puede encender cámara y micro, por favor? Buenas tardes con todos. Tengo el agrado de dirigir la mesa número 2, traducción literaria, a cargo de distinguidos expositores. Esta sesión seguirá la siguiente metodología. Presentaremos a cada uno de los expositores, quienes tendrán 20 minutos para desarrollar su conferencia. Finalizada la participación de todos, contarán con un tiempo para responder a las preguntas del público. Presentamos en primer lugar a Leticia Hornos Suárez y Cecilia Torres Ripa de Uruguay con el tema Los archivos de traducción de Idea Vilariño, un estudio de caso. Procedemos a leer la información de las expositoras. Leticia Hornos Suárez es magíster en Ciencias Humanas por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República UDELAR en Uruguay y candidata del doctorado en el programa de posgrado en estudios de traducción de la Universidad Federal en Santa Catarina, Brasil. Participa como investigadora en el proyecto Literatura de habla alemana y neerlandesa del siglo XX de la Universidad Nacional de Córdoba e integra el grupo de investigación Historia de la Traducción Literaria en Uruguay de la UDELAR. Ha publicado sobre la obra de escritores, traductores uruguayos y de agentes de traducción vinculados al exilio judeo-alemán en Uruguay. Tradujo a Nino Haratischvili y Dagmar Kraus. Seguidamente tenemos a Cecilia Torres, es magíster en Ciencias Humanas, opción Lenguaje, Cultura y Sociedad y egresada del Diploma de Especialización de Enseñanza de Lenguas. Mención L, ambos posgrados ofrecidos por la Universidad de la República Montevideo, Uruguay. Actualmente cursa el doctorado en Literatura de la Universidad de Buenos Aires. Es docente de los cursos de ELSE y en la TUCE de la Universidad de la República. Ha publicado artículos en revistas y libros en torno a los estudios de traducciones realizadas en Uruguay, así como de la enseñanza de ELSE a migrantes y refugiados. Desde 2021 forma parte del grupo de investigación Historia de la Traducción en Uruguay. También tenemos entre nuestros expositores a Rosario Lázaro Igoa de Brasil y a Lucía Campanella de Uruguay. Presentamos brevemente a las expositoras. Tenemos como mencioné, a Rosario Lázaro Igoa. Es doctora en estudios de traducción por la Universidad Federal de Santa Catarina en Brasil. Investiga en traducción literaria, literatura iberoamericana, escrituras de la prensa y periodismo, asuntos sobre los que ha publicado en periódicos arbitrados. Tradujo y coeditó la antología de crónicas de Mario de Andrade, Crónicas de Melancolía Eufórica, Alter 2016, del portugués y el inglés. Tradujo a Daniel McLaughlin, Pieral Munarne, Luis F. Verísimo y Dalton Trevisan, entre otros. Actualmente es profesora colaboradora del PGT, UFSC y editora del portal cultural de Escaramuza. Es miembro del grupo Historia de la Traducción en Uruguay de la UDELAR. Continuamos con los expositores. Tenemos a Laura Fólica con el tema El papel de la traducción en las revistas de la vanguardia indigenista, del boletín Titicaca y Amauta. Laura Fólica es investigadora postdoctoral en la Universidad Oberta de Cataluña. Integra el grupo Global LC y el proyecto RC Starting Grant Social Network of the Past, Mapping Hispanic and Lusophone Literary Modernity. Es traductora IS en Lenguas Vivas y doctora en traducción por la Universidad Pompeu Fabra en 2016. Sus líneas de investigación son la sociología de la traducción, los estudios de revistas literarias y las humanidades digitales. Actualmente estudia la traducción en revistas iberoamericanas desde una perspectiva transnacional y a gran escala. Ha coeditado recientemente Literary Translations in Periodicals, Methodological Challenges for a Transnational Approach.
Finalmente tenemos a Javier Aguirre Ortiz de Chile. Nuevamente agradecemos a los expositores y vamos a proceder con la exposición de cada uno de nuestros expositores invitados el día de hoy. Damos pase al primer tema a cargo de Leticia Hornos y Cecilia Torres Ripa. Buenas tardes a todos. Voy a comenzar a compartir. A ver si por ahí se puede. Bien. Voy a poner aquí en pantalla compartida. Espero que se vea bien. Bien, les vamos a presentar en este caso, como dice el título, un estudio de caso en el marco de nuestro trabajo en torno a los archivos de traducción y también a una investigación más amplia del grupo Historia de la Traducción en el Uruguay, de la que forman parte Leticia, Rosario y Lucía, que también están aquí presentes en esta mesa, y yo. Con el propósito de visibilizar la agencia de traductor y revalorizar también los documentos del proceso de su obra como un objeto de conocimiento, vamos a presentar los resultados principales del relevamiento que realizamos en la colección Idea Vilariño, específicamente la colección de traducciones, que está alojada en el Archivo Literario de la Biblioteca Nacional del Uruguay. Este trabajo fue realizado entre marzo y septiembre de 2022 por el Grupo de Historia de la Traducción en el Uruguay, y constituye uno de los primeros acercamientos a la producción traductora de escritores en Uruguay. El relevamiento de 10 carpetas de la escritora, que también es crítica y traductora, Idea Vilariño, con sus traducciones en borrador, y la mayoría de esas traducciones son de teatro, de Shakespeare, se llevó a cabo en varias etapas. En primer lugar, confeccionamos 2 bases de datos, con la primera con las traducciones realizadas por Vilariño al español, y la segunda con las traducciones de su obra en tanto escritora a otras lenguas. A la vez nos centramos también en el análisis de material de archivo con el objetivo de identificar, relevar y agrupar a través de una perspectiva que fuera multidisciplinar, ya que articula algunos elementos teóricos de estudios de la traducción con herramientas metodológicas de la crítica genética, algunos aspectos específicos de su práctica traductiva y del diálogo con el contexto sociocultural. En este sentido, nos interesa compartir en esta presentación las líneas interpretativas identificadas en la composición de las traducciones, y también vamos a mencionar algunos productos mediante los cuales planificamos divulgar los resultados procesuales de esta investigación. Entonces, lo primero que tenemos que mencionar, simplemente para situar a Idea Vilariño en el contexto internacional, es que fue una escritora, también traductora y crítica, que nació en 1920, falleció en 2009, y que en general en Uruguay es una figura bastante conocida, perteneciente a la generación del 45, una generación literaria, de la cual también formó parte, por ejemplo, Mario Benedetti. Más allá del reconocimiento que Vilariño tiene como escritora, todo su trabajo de escritura no es reconocido de la misma manera, ya que las traducciones no han sido visibilizadas, por lo menos en el contexto local, de la manera que nosotros entendemos que merecerían serlo. Esto se debe, por un lado, al rol marginal que ha tenido la traducción en el desarrollo de la historia literaria en Uruguay, y por otro, al hecho mismo de que para Vilariño, para ella misma, las traducciones de Shakespeare la situaran en el papel de esclava fiel, en contraposición con su tarea creadora como escritora. Sin embargo, un primer acercamiento a esta idea traductora, esta idea Vilariño traductora, nos puede permitir algunos aspectos que pueden ser de gran interés. 40 obras que tradujo del francés y del inglés,
se puede observar una labor sistemática de traducción que por momentos se vincula con su actividad poética. Entonces, vamos a abordar algunos ejemplos que nos permitan dar cuenta de este primer relevamiento bibliográfico. Y para eso, lo primero que queremos mencionar es que los estudios de traducción muy desarrollados hasta el momento, o sea, por dos grandes motivos. El primero es que es un centro editorial marginal en América Latina, y que a su vez está también focalizado en la publicación de autores en lengua española, principalmente autores nacionales. Por otro lado, si bien hay un desarrollo de los estudios en torno al libro y a la edición, principalmente a partir de 1871, que es cuando se fundan las imprentas editoriales modernas, este no ha sido un trabajo sistemático. Se suma también el hecho de que no haya formación de grado y de posgrado específica en lo que refiere a los estudios de traducción, o a los estudios descriptivos de traducción, y por ende, o sea, no contamos con investigaciones de largo aliento que hayan permitido profundizar en este tipo de relevamientos. Sin embargo, en los años 90, Raviolo y Roca, dos estudiosos de la literatura del Uruguay, empezaron a incluir las traducciones en sus estudios sobre historia literaria, pero el centro de estos estudios radicaba principalmente en cómo algunos escritores nacionales traducían autores consagrados en el ámbito internacional. Por lo tanto, o sea, podemos concluir fácilmente que estos esfuerzos por llenar el vacío en la historia cultural, en lo que refiere al aporte de las traducciones, es fragmentario, y sigue siendo necesario un relevamiento que sea exhaustivo, y bueno, o sea, un poco estamos trabajando en pos de ese objetivo. Ya dijimos que la traducción, por lo tanto, no es un objeto de estudio privilegiado en el campo cultural uruguayo, si bien hay algunas investigaciones que prueban, sobre todo a partir de relevamiento de revistas literarias, cómo se han desarrollado algunas traducciones a lo largo de los años, sobre todo los años 40 y 50. Lo que vamos a abordar entonces es un poco el primer relevamiento que hicimos a partir de la bibliografía, de un relevamiento bibliográfico de las traducciones que fueron realizadas por Ida Vilariño, y después vamos a trabajar puntualmente con lo que es el trabajo con los manuscritos. Entonces, una vez relevada la bibliografía, lo que vimos es que... Sí, disculpa que te interrumpa, pero ¿podrías poner, capaz que mover las diapositivas? Sí, las estoy moviendo, no sé si las ven ahí. Ah, no. ¿No? Yo no las veo, no sé si el resto... No, Cecilia, están trancadas en la primera. Quizás alguien de la organización podría pasar el PPT que fue enviado, o algún otro sistema. Puedo compartir toda la pantalla, no sé si ahora lo ven. A ver, por ahora no, pero... Intentalo, ahora mismo no se ve nada. No, porque las estuve pasando todo el tiempo. Ahora sí. Ahora sí. Estaban trancadas, sí. Gracias. Bien, bien. Bueno, entonces por lo menos seguimos así desde aquí. El relevamiento lo que nos mostró principalmente es que los autores traducidos son esos que ustedes ven ahí en pantalla. William Shakespeare fue justamente, o sea, el más traducido por Vilariño, con más de 10 obras, ¿sí? Pero pueden ver también que hay autores del espacio francófono, del mundo francófono, como Raymond Queneau y Émile Durkheim, entre otros. Y justamente en lo que respecta al formato de traducción, una de las cosas interesantes, o sea, que pudimos ver en este relevamiento, es que en un primer periodo, o sea, que podríamos situar desde 1949 hasta aproximadamente fines de los 60, Vilariño publicaba principalmente en revistas o semanarios, sobre todo en revistas literarias, y también hacía traducciones para hacer puestas en escena. Ya en una segunda etapa, más profesional de su carrera como traductora, empezó a publicar en libros estas traducciones. Muchas de ellas eran justamente traducciones que habían sido originariamente puestas en escenas.
en escena. Y una de las cosas interesantes que nos permitió ver el trabajo de archivos es que había dactiloescritos inéditos que hasta el momento no fueron publicados, pero sí hay propuestas de traducción, de publicación de esas traducciones a futuro. Acá lo que pueden ver en este cuadro es justamente, o sea, cómo en un primer momento, o sea, muchas de las obras que luego fueron publicadas eran traducidas para ser puestas en escena, es el caso de Hamlet, que fue traducida en el 64 para ser puesta en escena en un teatro en Montevideo, y luego ya en los 70 fue publicada como libro, y hay obviamente posteriores reediciones. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Antonio y Cleopatra, ¿sí? Publicada en 2016, pero la traducción inicial data del 69 para también una puesta en escena. Tienen aquí los otros casos de Sueño una noche de verano, Julio César, y Medida por medida, todas obras de Shakespeare. Respecto a las lenguas de las que se tradujo, lo que podemos ver justamente es que hay una mayoría de traducciones relevadas del inglés, y hay una minoría del francés, que es bastante llamativo porque se contrapone un poco con lo que la propia Vilariño dijo, que ella sido traductora mucho más del francés que del inglés, y por lo tanto, o sea, esto nos anuncia que es bastante interesante seguir en la búsqueda de obras traducidas por Vilariño, y es una tarea un tanto difícil porque hay que tener en cuenta que sobre todo en los años 70 y los 80 no figuraban en los textos traducidos los datos del traductor, por lo tanto este es un camino que sigue abierto. Y lo que ven aquí justamente refiere sobre todo a las adaptaciones de textos clásicos que ella hacía justamente para las puestas en escena. No podemos hablar puntualmente de una traducción en sí misma, sino de una adaptación, ¿sí? Bien, y ahora va a seguir Leticia. Dejo de compartir. Y quizás Leticia puede seguir compartiendo el PowerPoint. Te iba a decir que lo dejaras nomás. ¿Sigo? Vale, perfecto, bueno, sigo entonces y lo voy pasando. Sí, a ver. Bien, ahí. Vamos a ver, no sé qué dicen. Perfecto, gracias. Cualquier cosa te digo, Ceci, ¿tá? Bueno, vamos a hacer un salto de cuestiones más cuantitativas a aspectos más cercanos a lo cualitativo en lo que respecta a los procesos de traducción y de la escritura de traducciones en manuscritos. Me gustaría hacer una breve introducción sobre los estudios genéticos de traducción y su trayectoria, en la medida que han demostrado que los documentos de proceso de traductores informan sobre aspectos centrales de la práctica y su contexto. A modo de ejemplo, permiten estudiar el grado de visibilidad del traductor, el proceso de escritura individual y la presencia de colaboradores o intervenciones de otros, como pueden ser los correctores, lectores y editores en diferentes fases del proceso. También sobre los vínculos entre traducción y proyectos de escritura directa, el estatus y las particularidades de las retraducciones, entre otros aspectos que se pueden mencionar. Con base en esto, nuestro trabajo en el archivo de Vilariño consistió en dos tareas fundamentales. Ahí sí habría que pasar una diapositiva. En primer lugar, la descripción física de las 6, hicimos el relevamiento de 6 de las 8 carpetas de Shakespeare, de las obras que están mencionadas en el cuadro, lo que consistió en el conteo y agrupamiento de folios, discriminando para eso formatos de papel, soportes e instrumentos de escritura, así como el desciframiento, en caso de contar con más de una versión, de un posible orden temporal, fijado en función de la materialidad física de los borradores, en especial por medio de la identificación de reescrituras progresivas. En segundo lugar, identificamos los comportamientos traductivos principales y con base en la comparación de su frecuencia y su modalidad, los agrupamos en 4 núcleos, que son los que están en la próxima diapositiva. Listas de operaciones léxicas, diálogo con otras y otros agentes, con otras obras y otros agentes, inscripciones de la vida cotidiana, como pueden ser dibujos, cuentas, e incluso en algún caso versos en borrador. Dado que el tiempo que nos va quedando es poco, nos vamos a concentrar en las particularidades de los 2 primeros núcleos. Las listas, Ceci.
La confección de las listas es una de las estrategias más frecuentes de Vilariño. La forma material varía básicamente de dos maneras. En listas verticales a mano, como podemos ver ahí. Este es el manuscrito de Hamlet, que por las repeticiones y el trazo parece revelar incluso un ritmo específico de la escritura. O también aparecen estas listas como opciones horizontales, seguidas a las líneas mecanografiadas, sin tachaduras, como puede verse en la próxima diapositiva. En este caso son, como en el caso anterior, variantes léxicas para una parte o un verso completo, insertadas directamente a máquina como parte del proceso inicial de traducción. En el mismo proceso del traducir por primera vez. Si bien las listas no serían un hallazgo excepcional, ofrecen información muy precisa acerca del trabajo con la lengua de traducción y la conformación de las estrategias en diferentes planos del lenguaje, ya sea en fases iniciales o de revisión. También permiten comprobar y refutar hipótesis en torno a las formas de traducir, que sería teatro en este caso, y revisar representaciones dominantes que se construyen por lo general con base en traducciones que ya están publicadas. En el caso de Vilariño, las listas son la evidencia de que las elecciones traductivas no se restringen al gesto individual, sino que dialogan con otros tantos factores, que en este caso son traducciones al español disponibles de Shakespeare al momento, otras traducciones de teatro y del autor hechas por la propia Vilariño, el género y los requisitos inherentes a los textos que son traducidos en verso y para ser dichos en escena, así como la interacción con otros agentes durante el proceso de traducción. Y es este el segundo núcleo sobre el que me voy a detener ahora. Las traducciones de Shakespeare muestran los diálogos de Vilariño con otros agentes en dos casos significativos. Uno de ellos es con Villanueva Cose, fue el director de Sueño de una noche de verano, traducida para la puesta en escena en el Teatro del Galpón en 1972, y los borradores muestran, entre otras múltiples cosas, las negociaciones de Vilariño con el director en torno a diferencias, en este caso, sobre el patrón de los versos, el patrón de acentos de los versos endecasílabos, como puede verse en este pasaje, en el que tras la insistencia de Cose, que viene ya de folios anteriores sobre un determinado esquema, Vilariño le responde, son 4 más 7, es correcto, a ti solo te gusta 7 más 4. Hay también diálogos sobre cuestiones de interpretación, como el siguiente pasaje. ¿No se podría incluir en los insultos de Lisandro a Hermia algo que más claramente haga referencia a su corta talla? Vilariño le responde, no, no las hace. Ella lo imagina para explicarse de algún modo el cambio. O también como en la traducción de Antonio y Cleopatra, que se va en escena en el 69, dirigida por Sergio Otermin, en la que puede verse las huellas de la negociación en torno a ciertas licencias en la traducción. O sea, es como una especie de polémica en lo que respecta a la letra de la traducción. Y te pido, Cecilia, que si puedes pasar a la próxima diapositiva, leo el pasaje de Vilariño, que le dice al director, Sergio, no creo que debas hacer el cambio que señalaste aquí. No podemos mejorar al sh. El proceso se va dando con más gradaciones, pero eficazmente. Me parece una macana. Sorry y. Muy uruguayo, ¿no? Por otra parte. Para terminar, también identificamos numerosos apuntes que refieren a otras traducciones, como en el siguiente caso, en el que Vilariño informa al director sobre las decisiones de los traductores españoles, algo que hace posible reconstruir la circulación de los textos traducidos en el ámbito rioplatense y estudiar ese espacio que dejan las traducciones precedentes a la práctica de la retraducción. Para finalizar, me voy a concentrar ahora muy brevemente en los productos. Tenemos planificado divulgar este trabajo a través de una exposición virtual que se va a alojar en el sitio web de la Biblioteca Nacional de Uruguay, que pueda dar cuenta del trabajo de Idea Vilariño en sus obras éditas e inéditas, también exponer y poder ofrecer al público diverso el material de archivo disponible, y también para investigadores, ¿no? Con foco en la investigación, la producción académica, hacer una sistematización del corpus de
de abordajes académicos en torno a esta faceta de traducción de Vilariño. La idea es crear una interfaz que sea amigable para diferentes públicos, y además, vinculado con esta exposición, planificamos realizar un libro de corte académico, sí, también a cargo de la Biblioteca Nacional y dirigido por Ana Inés Larre Borges, bueno, con enfoques variados acerca de las traducciones en diferentes lenguas, no solamente las inéditas, también las éditas, del francés y del inglés. Y bueno, también sobre algo que estamos empezando a investigar, sobre lo que es Idea Vilariño traducida a otras lenguas, que son muchas. Y con esto agradezco la atención y le doy la palabra a mis compañeras. Gracias. Agradecemos la participación de nuestras expositoras, de Leticia Hornos y Cecilia Torres. Vamos a continuar con nuestros siguientes invitados, los expositores. Vamos a dar paso a Rosario Lázaro de Brasil y Luciana Campanella de Uruguay con el tema Bibliometría y Big Translation History aplicadas a la historia de la traducción en Uruguay. Hola, buenas tardes. No sé si me escuchan. Voy a intentar compartir pantalla. Les pido que me digan si se está viendo y si está corriendo correctamente para evitar dificultades como las que acabamos de ver. Sí, se ve. ¿Sí? Se ve. Muchísimas gracias. Muy amable. Bien. Bueno, me presento brevemente porque creo que no llegó el turno de mi presentación. Mi nombre es Lucía Campanella, formo parte junto con Rosario Lázaro Iboa, con quien presentamos esta ponencia, y con Cecilia Torres y con Leticia Hornos del grupo Historia de la Traducción en Uruguay. Y bueno, la presentación que queremos hacer hoy se titula Bibliometría y Big Translation History aplicadas a la historia de la traducción en Uruguay. Comienzo entonces. Les aviso que no los veo, así que cualquier interrupción, por favor, o cosa que tenga que saber, les agradezco que me lo digan por el micrófono. Bueno, nosotros sabemos que Relaeti se ha tornado en un espacio privilegiado para la discusión, y en la ponencia entonces que queremos compartir hoy con ustedes empezamos por dos problemas que queremos compartir y pensar en conjunto. Evidentemente empezar por problemas no es lo más simpático, pero queremos aprovechar esta instancia para discutir cómo aplicaremos la bibliometría y la llamada Big Translation History a la historia de la traducción en Uruguay. Estos dos problemas son parte de un entramado en el que se cruzan el enfoque teórico, la metodología y las condiciones materiales con las que nos toca operar, por lo que vamos a presentar una ponencia dividida en 4 partes. Primeramente, bueno, en 3, que son 4 en realidad. En primer lugar, vamos a presentar de manera bastante escueta un proyecto en el que venimos trabajando desde hace un año, que se llama 150 años de traducción literaria en imprentas y editoriales de Uruguay, en el que participa todo este grupo que les he mencionado hace un momento. Lo que queremos hacer es darles a conocer las claves del diseño metodológico, implementarlo. En segundo lugar, vamos a ofrecer un recorte breve, ya las compañeras hicieron alguna mención del diagnóstico que nos llevó a proponer esta investigación, fundamentalmente en lo que respecta a la viabilidad de la aplicación de técnicas bibliométricas en este objeto de estudio. En tercer lugar, y como ya adelantamos, nos vamos a detener en 2 categorías primarias, pero que tienen muchas aristas, que son el lugar de publicación y la lengua de partida, y la manera en que ellas se pueden transformar en claves de búsqueda dentro de un relevamiento de gran amplitud. A modo de cierre, entonces, finalmente vamos a hablar sobre el tema de la viabilidad de un proyecto de este tipo que involucra herramientas propias de las humanidades digitales en el marco de una universidad latinoamericana, la Universidad de la República, y las alianzas necesarias con actores de las ciencias computacionales y de la información, así como con los actores institucionales detentores de los datos que nos interesan, en este caso la Biblioteca Nacional del Uruguay, acuerdos que el grupo ha empezado a establecer, pero que tendrá que seguir consolidando. Antes de continuar, vamos a hacer algunas definiciones.
En el contexto de este proyecto estamos siguiendo a la colega que está presente, la saludamos, Laura Fólica, y a Diana Roig-Sanz, que definen a la Big Translation History como la historia de la traducción que recurre a herramientas computacionales, en nuestro caso con un producto al que pretendemos llegar, que es una base de datos relacional de código abierto, para procesar entonces grandes volúmenes de datos, es decir, Big Data, lo que permite entonces abarcar los tiempos largos, la longue durée, que como ustedes ya vieron en el título del proyecto que presentamos, es de 150 años en nuestro caso. Y finalmente vamos a usar el término bibliometría de su acepción más amplia, es decir, la aplicación de métodos estadísticos y matemáticos, y más recientemente, por supuesto, computacionales, al estudio de libros. En ese sentido, nos parece central pensar que esta operación de minería de datos que estamos proponiendo en nuestro contexto, se ve confrontada al problema de las prácticas archivísticas que están marcadas por una historia de violencia archivística y colonialismo, y la promesa utópica de preservación y representación, como lo expresa recientemente Diana Roig-Sanz. Le doy la palabra a mi compañera Rosario. Rosario, andame dando la indicación cuando quieras que vaya pasando la diapo. Gracias, Lucía. Buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de nuestros usos horarios. La presentación del proyecto. El proyecto 150 años de traducción literaria en imprentas editoriales de Uruguay, de 1871 al 2021, busca construir conocimiento situado y empírico sobre las traducciones literarias publicadas en Uruguay, entendidas desde la óptica de la traducción editorial, en un marco temporal amplio, ya lo dijimos, utilizando las herramientas que proveen las humanidades digitales. Se sitúa de esta manera en el marco de la llamada Big Translation History, o historia de la traducción a través del Big Data. Y lo que es importante, y en el caso del grupo también se ve reflejado, es que articula las áreas de los estudios de traducción, bibliotecología, estudios literarios, historia del libro y sociología de la cultura, entre otras. Lo que se busca en un primer momento es realizar un relevamiento bibliográfico utilizando técnicas bibliométricas de las obras literarias traducidas al español y publicadas por imprentas y editoriales locales desde 1871, que es el momento en que Torres y Roca, en estudios recientes y no tan recientes, ubican la consolidación del campo editorial uruguayo en su etapa moderna. Por lo tanto, van a ser 150 años desde los inicios hasta 2021. En una segunda fase del proyecto prevemos la interpretación de esta base de datos. Por cierto, para ubicar un universo tan amplio, decidimos trabajar exclusivamente con los metadatos que proporciona el catálogo informatizado de la Biblioteca Nacional del Uruguay. Y esta decisión se justifica porque esta biblioteca es la que desde 1840, de acuerdo a la ley, debe recibir 4 ejemplares de cada obra que se publica o imprime en Uruguay en un plazo de no más de 30 días después de la publicación, lo cual en cierta manera asegura la exhaustividad en el registro de los libros publicados en el país. Adicionalmente, el uso de un sistema informático que permite la descarga de datos y la existencia de bibliografía que rastrea las diferentes formas de catalogación que la Biblioteca Nacional ha utilizado a través de su existencia, hace que el catálogo bibliográfico y de autoridades sea especialmente útil para nuestro objetivo. Esta operación excluye, y esto es importante decirlo, al menos en un primer momento, el utilizar el libro físico como soporte de la información y depender, en consecuencia, de los variables sistemas de catalogación utilizados a través de las épocas y que por regla general prestan poca atención a la figura del traductor. La operación de rastreo, identificación y complementación de datos bibliográficos conformará entonces un corpus de traducciones literarias que se presentará al público organizado en una base de datos abierta y fácilmente consultable. Como ya se dijo en esta mesa, en variaciones, nuestro país ha sido un espacio de traducción no central, básicamente hispanohablante y con estrechos vínculos con determinadas lenguas de comunidades migrantes. Dentro del contexto global de los flujos de traducción, un enfoque tradicional de la historia, la traducción y la nación resultaría también en el aislamiento artificial de este objeto de estudio. En este sentido, en un marco transnacional, nos interesa la problematización de los conceptos y categorías de lo moderno para las llamadas periferias, del lugar desde el que se construye el conocimiento, del concepto de sur global como productor de un discurso localizado, de la relación entre la cronología historiográfica tradicional y la traducción, y de la eventual paradoja
de trazar un límite entre la literatura vernácula y la traducida. Bien, paso entonces a la parte de diagnóstico. Como en muchos otros espacios, en Uruguay no existe un relevamiento específico de las traducciones literarias publicadas en nuestra plaza editorial, y esto por supuesto que es un obstáculo para el estudio sistemático de la traducción literaria y su relación con las prácticas editoriales, y en general para el abordaje de la vida intelectual y de la literatura vernácula. Hasta el momento contamos con un único artículo académico de 2013 que presenta a grandes rasgos los hitos de la traducción en Uruguay, y la base de datos de traducción de libros Index Translationum de UNESCO no ofrece tampoco datos completos o actualizados del fenómeno en Uruguay. Tenemos la dimensión problemática de la catalogación que mencionaba Rosario hace un momento. Sabemos que las bibliografías y las bases de datos no poseen información sobre las traducciones realizadas en nuestro país, y esto entonces va a demandar que hagamos cruces con otras fuentes de información. Evidentemente, esto indica la invisibilidad a la que es relegada la traducción en los paratextos, que son la fuente en general para los bibliotecarios, para generar los datos catalográficos, ¿no? Cuando hay ausencia de nombre de traductor en la tapa o en la portadilla, eso se traduce en general en su ausencia en los datos catalográficos, pero también la fluctuación que mencionaba Rosario de los criterios de catalogación, todo lo cual es problemático teniendo en cuenta los derechos del traductor. Tenemos aquí entonces dos asuntos concomitantes que en definitiva parten de la misma valoración de la traducción, ¿no? La ausencia del relevamiento sistemático a nivel macro, así como la oscilación de los criterios en la catalogación de traducciones en las principales bibliotecas y catálogos de nuestro país, son problemas que ya han sido detectados en otros espacios. Uno para el caso de la Biblioteca Nacional de España. Es decir, lo que ya sabemos nosotros, que es que la traducción no es valorada como una operación central de la cultura, y por ende entonces es relegada a la invisibilidad en los abordajes históricos, y que además esto se retroalimenta con la fluctuación en las maneras en que se consignan las traducciones. Hecho el catálogo informatizado de la Biblioteca Nacional, que como decíamos es la fuente principal de nuestro proyecto, vemos que el rol del traductor no siempre es consignado, y por ejemplo, en relación al trabajo que las compañeras presentaban hace un momento respecto de los archivos de traducción de Idea Vilariño, Cecilia Torres justamente hizo un relevamiento de cómo estaban consignada la obra de Idea Vilariño en el catálogo de Biblioteca Nacional, de lo cual surge que la obra digamos, de escritora de Idea Vilariño está mucho más claramente consignada que la de traductora, ¿no? Este último aspecto de su carrera lo pudimos relevar justamente a través de los diversos estudios que hicimos consultando fuentes y archivos, pero no siempre es visible en la bibliografía o en las bases de datos. Esta realidad es general del ámbito latinoamericano, pero sin embargo no supone una ausencia de traducciones, sino que justamente viene a señalar ese lugar menor que la traducción ocupa en la historia del libro y en la historia intelectual, como ya lo han estudiado, por ejemplo, Foss y Payás. Ahora bien, es interesante pensar cómo todo esto que venimos mencionando como parte del diagnóstico va a promover o impactar o también condicionar la fase bibliométrica inicial de recolección de datos empíricos, que va a ser un trabajo de minería y curaduría de datos esencialmente, precisamente en lo que tiene que ver con la formulación de los criterios de búsqueda, la formulación de los filtros con los que vamos a empezar a hacer una criba en los datos que nos va a proporcionar el catálogo informatizado de la Biblioteca Nacional. Ahora vamos a compartir con ustedes cuáles van a ser estas categorías que vamos a estar relevando en esta recolección de datos, esta minería de datos. Y todas ellas están puestas en juego y no dejan de ser problemáticas cada una, ¿no? Lo que sí estamos en el slide, ustedes pueden ver, bueno, está autor o autora, traductor o traductora, el título de la obra traducida, la lengua de partida, la editorial o imprenta, el lugar de publicación, la fecha de publicación y el género literario. Dentro de lo que ustedes ya pueden imaginar, que pueden ser algunos de los problemas de la aplicación de alguna de estas categorías, seleccionamos dos para compartir con ustedes hoy, que es la lengua de partida y el lugar de publicación. Vamos a discutir estas para así lograr
La idea es construir una base de datos sobre obras literarias que sea de narrativa, dramaturgia, ensayo y poesía, traducidas al español y publicadas en Uruguay. Sobre el lugar de publicación les va a hablar Lucía. Bien. Bueno, para hablar brevemente del lugar de publicación, nosotros tomamos la decisión que los límites territoriales del país sean también los del estudio, y esto es muy problemático, pero se explica por dos razones. La primera, que comentábamos hace un momento, que es la ausencia absoluta de un relevamiento de esta índole, que hace que necesitemos este primer trabajo de relevamiento para poder después tener un corpus que sea posible analizar. Pero, tal como comentaba Rosario hace un momento, ¿cómo podemos obtener un abordaje transnacional cuando uno de los hitos de lo moderno y la conformación nacional de la literatura, es decir, las historias, no han sido producidas en Uruguay? La otra pregunta que surge es cómo hacer una historia de la traducción en el siglo XXI, en un contexto de globalización, de inmediatez de la información, de aumento exponencial de la producción en el área de estudios de traducción y la relativa caducidad del modelo de las historias lineales. En un segundo lugar, nos orienta la hipótesis de la existencia de un espacio de traducciones publicadas que es específico de nuestro país. Un país marcado por los flujos migratorios del último siglo y medio, la temprana invisibilización y posterior desaparición de las lenguas indígenas, el plurilingüismo de una buena parte de la población durante la mayor parte del siglo XIX, la temprana alfabetización del siglo XX, que es creadora de un público, lector, y la historia de un país que es a la vez estable e innovador en sus industrias culturales. ¿Cómo hacemos para operacionalizar una historia de la traducción en Uruguay y no una historia uruguaya de la traducción, tomando como centro la publicación de las obras en el mercado local, dentro del marco de la historia de la edición en el país? Bueno, una forma de pensarlo, siguiendo a Wilfer Pascal, es decir que el espacio privilegiado de la producción, de la traducción editorial, no es la nación, sino la ciudad, ¿no? Y en este sentido, focalizarse en el fenómeno urbano, que es la edición de textos traducidos, y es un dato que se ve reflejado en la catalogación bibliográfica a través de la mención, que es imposible de esquivar, de una ciudad en el lugar de publicación, tiene la ventaja de poner a jugar la edición de traducciones en el marco de la historia del libro, cuya producción, como dice Wilfer Pascal, justamente está estrechamente relacionada al sistema técnico y al contexto de la ciudad. Perdón. En Uruguay, por cierto, además contamos con una sola ciudad que puede constituirse como centro y editor indiscutible, apoyado en el tradicional macrocefalismo de un país que ha tenido durante casi medio siglo una población estable de 3,5 millones de habitantes, repartidos además en dos mitades también muy estables, una instalada en la capital y otra en los departamentos del interior. La identificación del sistema cultural de Montevideo armada. Y esto lo tenemos muy presente aún cuando el título de nuestro proyecto y cuando hablamos del proyecto en general siempre tomamos a Uruguay como una variable, ¿no? Que aceptamos de alguna forma de manera provisoria y también atendiendo a la convención que hace que los proyectos más abarcativos sean también los que tienen más posibilidades de conseguir financiamiento, un tema sobre el que volveremos si tenemos tiempo más adelante cuando hablemos de la viabilidad. De la misma manera, es necesario entender que las capitales culturales, en donde esos grandes centros editoriales que fueron, sin duda, el primer lugar de publicación de gran parte de los textos traducidos que fueron luego publicados aquí, no son representativas de naciones y culturas, sino de tradiciones urbanas específicas y variables. Las redes entre ciudades establecidas a través de la traducción dibujan una geopolítica intelectual en relación, pero no en dependencia, de las identidades culturales asignadas por los poderes nacionales. Ese mapa, que se irá componiendo de los datos obtenidos, permitirá quizás refrendar ideas previas al respecto de la dependencia cultural de nuestro medio, pero también visualizar quizás relaciones imprevistas. Ahora bien, sobre la lengua de partida. Revueltas ya las aguas de lo nacional, vamos a pasar a la lengua, que también tenemos el riesgo de caer en las limitaciones de un enfoque que asocia lo nacional con una determinada lengua. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que a pesar de la persistente percepción del Uruguay como un país monolingüe, este no cuenta con una lengua oficial y actualmente se reconocen como lenguas de uso en el territorio también el español, el portugués del Uruguay y la lengua de señas uruguaya. Esto, sin embargo, es probable que no afecte la lengua de llegada de la mayor parte de las traducciones que pretendamos relevar. Pero es importante como elemento teórico a la hora de desarrollar ese constructo de lengua-nación, de la lengua de partida,
en la búsqueda de evitar el nacionalismo metodológico. Si la flexibilización de la noción de nación para el alcance del estudio se orienta por una cuestión de la potencialidad del límite, pero que también acarrea el riesgo de la artificialidad, el relevamiento de la lengua de partida del texto traducido no es menos problemático. Pensemos nada más que se trata de un dato que a priori debe corroborarse en el caso de países multilingües, e incluso más crucial cuando se trata de creadores o creadoras no circunscriptos a una sola tradición literaria. A tal efecto, es productivo tener en mente un objetivo más ambicioso, que es el de aquel de una historia o unas historias globales de la traducción, en tanto, y cito, una historia de conexiones a través del espacio y del tiempo, se basa en la relacionalidad de las traducciones y en el papel fundamental de agentes de traducción móviles, mediadores culturales, quienes conectan, transforman y trascienden los marcos de referencia históricos y geográficos. En lo que concierne a la categoría utilizada para relevar la lengua de partida, proponemos que sea registrada de acuerdo al origen nacional lingüístico señalada en el propio catálogo de la Biblioteca Nacional, con una organización que corresponde con la de la Biblioteca del Congreso, es decir, que organiza las literaturas nacionales como subcategorías de las diferentes lenguas. Esta estructura asocia lengua y nación en una jerarquía interesante, donde primero está la lengua y después el país de origen. Es indudable que esta configuración está relacionada con un cierto orden de conocimiento de la creación. No obstante, es necesario admitir que en la lectura que ha hecho la Academia y la Universidad Uruguaya de esas categorías, ese orden se invierte. Las cátedras de nuestra Facultad de Humanidades responden, al menos en su nombre, a literaturas nacionales. Hay una literatura francesa, aquella producida en Francia, mientras las otras literaturas expresadas en francés se ven relegadas a un limbo. El enfoque del catálogo, en este caso, nos va a ayudar a visualizar cómo aquellas metrópolis culturales que tradicionalmente fueron el centro de atención de estas periferias irradiaron su lengua hacia su imperio y cómo entonces una traducción del francés publicada en Uruguay puede estar indicando la existencia de un vínculo sur-sur cuando se trate de autores de otras tradiciones, de otras naciones, en este caso, u otras tradiciones. De todos modos, y para permitir cruces que sean beneficiosos en una segunda fase del proyecto, proponemos el levantamiento manual de la nacionalidad de algunos autores, categoría que no se desprende del texto, pero que contribuye a repensar las propias bases del sistema de catalogación en lo que concierne a la literatura en traducción y no solo la literatura no vernácula. Bien, pasamos brevemente, porque estamos casi sobre la hora, a algunas consideraciones sobre la viabilidad. La construcción de esta base de datos, por supuesto que no está exenta de varias dificultades que ya venimos conversando con ustedes, pero en lo que refiere a las cuestiones técnicas tenemos un primer problema que es la brecha digital. El sistema de catalogación, como decíamos, de la biblioteca sigue dependiendo parcialmente de catálogos en fichas analógicas, lo cual dificulta el acceso a los metadatos bibliográficos, sobre todo en lo que tiene que ver con las publicaciones más antiguas, aunque es evidente para nosotras que todos los datos van a estar siempre condicionados por la forma en la que se produjeron, es probable que esta particularidad afecte a la cantidad y la calidad de los datos que podamos recoger específicamente en momentos tempranos de la publicación. Después, en segundo lugar, tenemos que decir que nuestra universidad ha promovido últimamente el uso de las herramientas de las humanidades digitales, pero las iniciativas para ponerlas a disposición de los investigadores son escasas, dispersas y poco que esperamos además que aumente nuestra posibilidad de obtener fondos, porque estamos en este momento concursando frente a la Comisión Sectorial de Investigación Científica, la CSIC, de nuestra universidad, para ver si podemos conseguir ese apoyo económico, ¿no? La posibilidad de construir y publicar una base de datos de este tipo, es decir, una base que se rija por los principios FAIR de gestión de datos, ¿no? Principios que aseguran o que mejoran la encontrabilidad, la accesibilidad, la interoperabilidad y la reutilización de los activos digitales, depende, además de las cuestiones relativas a nuestras habilidades para poder generar esto, también depende fundamentalmente de la financiación que podamos obtener del sistema académico uruguayo. Para finalizar, diremos simplemente que a pesar de todas estas limitaciones, entendemos que un relevamiento como el que planteamos tiene un doble valor, el de desenterrar y dar a conocer un corpus de traducciones hasta ahora no concebido como tal, y de ahí entonces poder permitir reflexiones informadas sobre agentes traductores, sobre las lenguas de partidas, sobre el tipo de organizaciones que promovieron estas publicaciones, entre otras muchas cosas, y además
generar un espacio de comparación con otros casos, es decir, que ya sea de países, de regiones o de centros, de ciudades, centros de edición, lo cual permite que nos acerquemos a este corpus a través de diversas escalas. Les agradecemos mucho por su atención y quedamos atentos a sus comentarios o preguntas. Agradecemos la participación de nuestras expositoras del día de hoy y vamos a continuar nuevamente con los siguientes. Agradecemos a Rosario Lázaro y a Lucía Campanella. Vamos a continuar con nuestro siguiente expositor de este día. Continuamos con, a ver, veo que está conectado. Ok, vamos a empezar con Laura Fólica de España con el tema sobre el papel de la traducción en las revistas de la vanguardia indigenista. Vale. Hola. ¿Se oye bien? Vale, perfecto. Entonces, comparto pantalla. Voy a ver. ¿O lo han compartido ya o no es esto? No sé si fui yo o... ¿Están compartiéndolo o no? ¿Me parece? Sí, sí, se llega a ver. Vale, perfecto. No soy yo, sino es alguien que me parece que lo está compartiendo de la organización, ¿no? Correcto. Sí. Perfecto, entonces voy a perfecto, que lo había enviado. Muchísimas gracias. Voy a ir indicando entonces a medida que avancen las diapositivas. Muchas gracias. Y como decía Lucía, no veo, o sea que es por vía del audio, si me van indicando si funciona, si se oye bien y demás. Bueno, muchísimas gracias. Y una alegría participar en esta mesa de traducción literaria y enterarme de estos otros proyectos muy afines al nuestro que estamos trabajando, y ahí está el nombre del proyecto en el que estoy trabajando en Barcelona, si bien, como decía antes, mi formación inicial fue en Buenos Aires, en Argentina. Entonces, la presentación de hoy tiene por título El papel de la traducción en las revistas de vanguardia indigenista, Boletín Titicaca y Amauta. Y antes de entrar en tema, quería hablar brevemente del contexto de publicación de estas revistas, y paso a la diapositiva siguiente. Bueno, aquí tienen algunos ejemplos, pero bueno, decir que los años 20 fueron la década, podríamos decir, maravillosa en América Latina en términos de producción revisteril de vanguardia, y en esos años vieron la luz propuestas como, y aquí solo algunas, ¿no? Alfar en Uruguay, que venía de Galicia, Martín Fierro en Argentina, Revista de Avance en Cuba, Contemporáneos en México, Claxon en Brasil, para mencionar tan solo algunas de las más estudiadas por la crítica, con formatos y duraciones muy disímiles y con un tono que podía pasar del humor jocoso a la invectiva directa. En las páginas de estas revistas se debatía sobre la forja de una identidad, muchas veces asociada al hecho literario en distintas escalas, en términos nacionales, pero no solo, también en escala regional e internacional. Muchas revistas de América Latina resultan claros ejemplos de cómo negociar la introducción de lo extranjero, ya sea de los autores de literatura extranjera traducida, pero también de la presencia física de inmigrantes en el plantel de colaboradores. Entonces decía cómo negociar esta introducción de lo extranjero en la definición de lo propio, dando por tierra con oposiciones estancas entre nacionalismo versus cosmopolitismo, e invitándonos a pensar, junto con Anne-Marie Thiers, que no hay nada más internacional que la constitución de una literatura nacional. Entonces, en la comunicación de hoy me propongo revisar este tópico de lo nacional, regional, internacional y sus variantes, y paso a la página, al slide siguiente, por favor, con los objetivos. Gracias. Y las variantes locales, como andinismo, continentalismo, indigenismo, en la propuesta de dos revistas de la década del 20 del Perú, que son Boletín Titicaca y Amauta. A partir del estudio de las traducciones presentes en ambas publicaciones, y si bien estas dos revistas ya han sido estudiadas, ¿no?, desde el punto de vista estético como ejemplos del vanguardismo indigenista indoamericano, o desde el punto de vista político como exponentes del marxismo en clave latinoamericana, resta integrar ambos aspectos de la perspectiva de la traducción, ¿no?, que siempre es un punto de vista privilegiado porque es este punto menor que nos permite ver otras cosas en discursos ya instalados. Y en este sentido, observar estas publicaciones a partir de los textos y autores traducidos, así como de la presencia de las lenguas originarias del Perú, nos permitirá echar renovada luz sobre usos políticos y estéticos de la literatura en estas revistas. La siguiente, por favor. Y antes de empezar con la presentación, solo quería informar que estas revistas están digitalizadas, toda la colección de Amauta y Boletín Titicaca, en el Instituto Iberoamericano de Berlín,
en la colección de revistas latinoamericanas, y ahí tienen las imágenes, y que, bueno, me he servido de estas digitalizaciones, y para el análisis trabajo con 2 bases de datos. Una, hemos firmado un acuerdo con este portal Revistas Culturales 2.0, que, bueno, que también donde podemos encontrar metadatos, como comentaban antes las chicas de Uruguay, sobre bases de datos sobre revistas, y también una base de datos que estamos componiendo en nuestro equipo de investigación en Barcelona, en un entorno digital para quienes les interese, que es en base de NodeGoat, se llama este software, que nos permite hacer unas bases de datos relacionales y más amigables. Bueno, entonces, como mencioné antes, y paso así ahora a la siguiente diapositiva, Amauta y Boletín eran 2 revistas del vanguardismo indigenista, y aquí no quiero entrar en la discusión sobre las manifestaciones singulares de la vanguardia en América Latina, y sí que remito al libro, perdón, es la diapositiva siguiente, no sé si es Teresa la que estaba pasando. Vale, genial. Remito al libro de Fernanda Weigel, que encuentra 4 rasgos para caracterizar este vanguardismo, ¿no? El libro es La epopeya de una generación y una revista. Los 4 rasgos sintéticamente serían: rechazo generalizado de una modalidad de lo político propia del siglo XIX, la proximidad imaginativa de la revolución social, las alianzas con los sectores sociales emergentes, y el 4º rasgo, la operación de rescate diferenciado de la tradición cultural autóctona sobre la base de una noción de tiempo triangulado que conecta pasado y futuro. Entonces, estas publicaciones, y aquí un poco los datos empíricos, aparecieron mensualmente entre el 26 y el 30, con cantidad de páginas muy disímiles una de otra. No, Boletín era mucho más pequeña. Amauta fue fundada en Lima y dirigida por José Carlos Mariátegui, ¿no? El teórico marxista, y Boletín nació en un espacio más rural, en Puno, y fue dirigida por el poeta Gamaliel Churata, seudónimo de Arturo Peralta. Si bien ambas revistas son consideradas indigenistas, y con esto me refiero, y sigo a Begoña Pulido Herráez, al movimiento estético-político que se desarrolló en Perú en los años 20, reivindican al indio, o al neoindio, como ellos lo llaman, como un sujeto social. Veremos por medio del análisis de la traducción diferentes formas, incluso si se quiere antagónicas, de manifestar ese indigenismo. Amauta lo hace en clave monolingüe, en tanto que Boletín Titicaca defiende un indigenismo lingüístico. Eso es un poco lo que veremos. Brevemente, Boletín, y paso a la siguiente diapositiva, fue una publicación de Editorial Titicaca, y de hecho podemos distinguir 2 periodos. El primero, del 26 al 28, la revista es órgano de difusión de la editorial Titicaca, y promovía con reseñas el libro Ande del poeta Alejandro Peralta, hermano de Churata. A partir del 28, la revista cambia de nombre, se llama Boletín Titicaca, añade subtítulos, 2 en quechua, Indoamérica y Tiwanaku, y otro en español, que es Circulación Continental, planteando, digamos, una visión un poco mayor, con añadido no solo de reseñas, sino de artículos críticos sobre estética indoamericana, ortografía indoamericana, y diseñando un poco una audiencia mayor, que sería no solo peruana, nacional, sino andina o continental. Respecto de las lenguas presentes, paso a la siguiente diapositiva, por favor. En Boletín encontramos algunos ejemplos de traducciones o edición en lenguas extranjeras, y en francés, por ejemplo, el poeta brasileño Antonio Díaz Tavares Bastos, con un seudónimo francés como es Charles Lucifer, publica en francés La Légion des Solitaires y Poema Présence. Y la revista, por ejemplo, comenta otra revista en una sección que es interesante, que es Canje, donde hay intercambios de reseñas de libros y revistas que reciben los órganos locales. Otra revista que es L'Écrit de Peuple. En portugués, Boletín publica 2 poemas del fundador del modernismo brasileño, Mário de Andrade, en portugués en edición bilingüe, portugués y español, y bueno, ahí tienen los nombres. Y también en ruso, por ejemplo, encontramos un ensayo, Interpretación de Rusia, a través del diario del alumno Kostya Ryabczek, de Nikolai Ovniev, traducido por Julián Petrovich, que era un seudónimo, y aquí todo el tema, ¿no?, de rastrear a los posibles de Oscar Bolaños. Boletín publica algunas traducciones y textos en lenguas originarias, y es la diapositiva siguiente, y este es el punto que me interesaba trabajar hoy, porque despliega varias estrategias de visibilización de estas lenguas, y un poco las clasifiqué, ¿no? En la revista Quechua y Aymara están presentes de esta forma, ¿no? Una sería la traducción o la publicación bilingüe, ¿no?, quechua y español. Y en ese sentido vemos 3 ejemplos, que son 3 poemas que publica la revista, de miembros del grupo de vanguardia Orcopata, el que pertenecía a Churata, y son poemas de Mamani, Inocencio Mamani y Eustaquio Agueranca. Y Mamani escribió poemas en quechua puneño y fue considerado por el propio Mariátegui como el primer poeta y dramaturgo en quechua. Y bueno, Boletín publica, aquí tienen los poemas.
Y por su parte Aberanca también era un escritor mestizo comprometido con las protestas indigenistas y publica, ¿no?, este poema que está en el margen derecho, Poesía neoquechua. En términos visuales, como vemos así a grandes rasgos, no sé si lo logran ver, la traducción al español aparece marcada como una suerte de glosa subordinada al original en quechua, a veces en una fuente diferente o en posición un poquito más secundaria, y no aparece el nombre de traductor, por lo que no sabemos si realmente se trataba de autotraducciones. Una segunda estrategia, y paso a la diapositiva siguiente, sería la publicación en quechua sin traducción. Y Boletín publica, y aquí hay que creo que darle varias porque sí, todo, y una imagen aquí, exacto. 3 poemas vernaculares en la muerte de Mariátegui, que fue en el año 30, esta muerte un poco inesperada. Bueno, aparecen estos 3 poemas sin traducción y una, creo que sí, otro clic, por favor. Dentro de esta misma diapositiva, otra estrategia sería la contraria, ¿no? Traducción quechua aymara al español no hay textos en español. Y esto nos lleva a pensar que desde la perspectiva, digamos, en Boletín, desde la perspectiva indigenista, es preferible escribir y mostrar la lengua, el quechua y su peculiar fonética, incluso sin traducción por el sentido al español. Es decir, importa primero visibilizar la ortografía, la materialidad de esa lengua, y en una segunda instancia quizás sea la traducción. Entonces, quizá esto nos lleva a discutir o a polemizar un poco con esta idea de que las lenguas menores necesitan o están sometidas a cierta presión por ser traducidas, y aquí estoy citando, no sé si aparece, pero a Michael Cronin, bueno, es una idea de esto, de qué ocurre con las lenguas menores o minorizadas y su necesidad de ser traducidas. En la diapositiva siguiente, lo que proponía como estrategia ya no es traducción, digamos, en un sentido estricto, sino textos híbridos y diferentes formas de mezclarlos, ¿no? Hay mezclas digamos, de quechua y aymara con el español sin distinción tipográfica, como es el caso, ¿no? Por ejemplo, un poema que es Maliquita de Dante Nava, encontramos, si leo los primeros versos, palabras en quechua mezclados con el español y ninguna distinción tipográfica, ¿no? Dice, por ejemplo, ¿cuándo será el día que mi amor queluncho picotee el ameno cañigual de tus carnes? O este ejemplo que vemos en pantalla, que es poema del Chacahuayo de Enrique López, donde ¿no? se dice esto: Chacahuayo, Altipampa, Cruzpaya es tu hijo, envuelto en una cinta de caminos, erecto con tu cumbre miras, a tu agüichu, el pichu pichu, etc. En cambio, otros textos sí muestran, y aquí paso a la diapositiva siguiente, distinguen ambas lenguas, y en este caso es el aymara, en itálicas o mayúscula. O otra estrategia de distinción sería la que se ve un poco más claro en el poema de Camili de Churata, añadir un glosario al final, ¿no? La guagua de Tucu que se metió en tu casa, y luego leemos 5, guagua hijo, 6, y una transliteración, 6, Tucu lechuza. Entonces, sin duda el texto híbrido, ¿no?, con sus diferentes estrategias, es un modo de introducir al otro, el indígena, ante una audiencia que a priori no lo sería. Y en el caso de Boletín, la pregunta que podríamos pensar es si esta visibilización, a través de traducciones o textos híbridos u originales, funciona como un mecanismo de defensa de ese otro o de exotización, es decir, de incorporación, ¿no?, esta operación un poco ambigua de incorporarlo para rechazarlo, ¿no? Entonces, para responder esta cuestión, creo que es útil, y paso a la diapositiva siguiente, recuperar artículos críticos en los que Churata, ¿no?, el director de la publicación, y el grupo Orcopata explican su posición ante las lenguas originarias. Y no son solo un tópico vinculado con la identidad, sino un lenguaje, estas lenguas, un lenguaje altamente expresivo que las conectan con la vanguardia, ¿no?, y con estrategias de vanguardia como el uso, por ejemplo, de minúsculas. En el artículo Ortografía Indoamericana, escrita por Chuquichuanca, que es una carta en realidad que este escritor le escribe al director a Churata, y que es escrita sin mayúsculas ni separación, y le pide que él sea el apóstol, que Churata sea el apóstol de esta nueva ortografía, y vemos claramente que no está este afán de exotización, ¿no?, que podríamos pensar como algunos de estos recursos, como el glosario típico, que podría funcionar así, ¿no? Allí la propuesta de este alfabeto sintético quechua aymara era enseñar el español a los indios a partir de una transliteración fonética de las lenguas originarias. Y Chuquichuanca señala que el alfabeto quechua aymara se basa en la pronunciación oral y en rasgos onomatopéyicos, ¿no? Dice, cada palabra se escribe como se pronuncia. Según Chuquichuanca, esta lengua, y cito, permite una mayor unidad expresiva, tanto como acerca el castellano a los ricos idiomas nativos, estableciendo leyes comunes que las rijan. La lengua vernácula, este tema ya había empezado, digamos, a ser trabajado en la revista, en su versión de editorial Titicaca,
y era un rasgo central en la definición del neoindio, que es tal como lo conceptualizó en varios artículos que se llamaron Neoindianismo 1, 2, 3, el escritor Uriel García, y para García el neoindio representaba la estética indoamericana y el indigenismo de vanguardia, opuestos a una estética imperialista que emanaba de Estados Unidos o de Yanquilandia, ¿no? como los dice el propio García. El neoindio no solo representaba una identidad nacional, sino también andina y continental. Para Boletín Titicaca y sus colaboradores, el neoindio no es el indígena del pasado desde una perspectiva arqueológica, sino el hombre y mujer del Perú del futuro, un futuro utópico y mítico a la vez, ¿no? Y gracias a un proceso de toma de conciencia, el neoindio, digamos, adquiere conciencia de sus condiciones de existencia y se transforma en un sujeto social. En la propuesta de este indoamericanismo estético, como propone Peralta, él escribe, y cito, que no ha de ser precisamente el hombre de bronce, digamos, el mestizo, ¿no? el protagonista del arte en gestación, sino el neoindio, el producto de la fusión de razas en Indoamérica, ¿no? Esta es la propuesta de Boletín. Ahora me gustaría pasar a la otra, muy brevemente, la revista Amauta, fundada, como dije, por Mariátegui. El subtítulo en esta revista es Revista Mensual de Doctrina, Literatura, Arte y Polémica. Y la revista, como vemos, entonces toca temas como la literatura, pero no solo, ¿no? Aparece el psicoanálisis, aparece Freud en el primer número traducido y es súper interesante, política, economía, están presentes en sus páginas desde una perspectiva de izquierda, dado que, bueno, como no hay que olvidar que Mariátegui fue uno de los fundadores del Partido Socialista Peruano. Respecto de la traducción en esta revista, y paso a la diapo siguiente, Amauta tiene una perspectiva diferente de Boletín y podríamos decir que es más europeísta, y fue una de estas las acusaciones de Aya de la Torre, por ejemplo, a la revista. Si bien la literatura y poesía peruana están en el centro de Amauta, la revista incluye traducciones de lenguas europeas, según la información que he recogido del índice temático publicado en el 76. Contabilizando dos categorías, la de literatura y poesía, del índice, podemos ver que las literaturas más presentes son la francesa, luego la rusa, la rumana, la alemana y la británica. Si miramos, y no entro aquí en detalle, pero bueno, tengo los datos, pero si miramos, por ejemplo, la lista de autores del francés, prevalecen contemporáneos, muchos son autores comprometidos políticamente, como los del grupo Clarté, ¿no? Y me refiero a Henri Barbus, y colaboradores como Marcel Fourier o Romain Rolland, y Georges Sorel, cuya filosofía política marcó a Mariátegui. Otros pertenecen a la vanguardia, como los surrealistas Breton y Aragón, o el futurista Marinetti. También hay un grupo más difícil de clasificar, como Luc Durtin, Jean Rostand, André Maurois, etc., ¿no? Podríamos, bueno, revisar un poco cada categoría de estas. Solo me detengo en, por ejemplo, que me llamaba la atención, que bajo la categoría literatura americana encontramos a textos de, digamos, de escritores de Estados Unidos, sobre todo escritos de Waldo Frank, junto con textos de Guiraldes o de Huidobro. Es decir, no hay una categoría, hablábamos antes de lo nacional, ¿no? Para literatura estadounidense, sino que entra dentro del marco de la americana. Vale. Respecto a la mención del traductor, solo decir que Amauta en general coloca el eslogan traducido exclusivamente para Amauta. No hay mención de traductores, salvo que, habría que estudiarlo más a fondo, pero sí aparece a veces cuando el género es prestigiado, como la poesía, o cuando el traductor gozaba ya de prestigio ganado en el terreno de las escrituras directas, podríamos decir, ¿no? Y entonces, por ejemplo, aparece Eugenio Garro mencionado, traduciendo fragmentos de la novela Spilka de Panaristrati, rumano, pero bueno, traducidos del francés. El rasgo entonces, y paso a la diapo siguiente, este rasgo cosmopolita y más europeísta de Amauta se puede entender si vemos un poco la trayectoria de Mariátegui, que viajó y vivió en Europa entre el 19 y el 23 y entró en esta época en contacto, ¿no?, con las vanguardias y con el marxismo. Y en Europa, Mariátegui no encuentra, en especial en Francia y Rusia, no encuentra un adversario, sino una fuente de inspiración para desarrollar una literatura local. Desde una perspectiva más marxista y hegeliana, Mariátegui entiende que Perú, tras sufrir un periodo colonial bajo el Imperio de España, atraviesa, y en los momentos en que publica Amauta, un periodo cosmopolita, abierto a nuevas estéticas e ideas, sobre todo de vanguardias europeas, y este cosmopolitismo no es malo per se, sino que por el contrario permitiría a Perú redescubrir sus raíces nativas de un modo creativo. Y cito aquí algunos fragmentos de el ensayo El proceso de la literatura de Mariátegui, donde dice, por ejemplo, nos vienen de fuera, al mismo tiempo, variadas influencias internacionales. Nuestra literatura ha entrado en su periodo de cosmopolitismo. En Lima, este cosmopolitismo se traduce en la imitación, entre otras cosas, de no pocos corrosivos decadentismos occidentales y en la adopción de anárquicas modas finiseculares.
pero bajo este flujo precario, un nuevo sentimiento, una nueva revelación se anuncian. Por los caminos universales, ecuménicos, que tanto se nos reprocha, nos vamos acercando cada vez más a nosotros mismos. Y entonces vendría luego un periodo indigenista, y es en esta etapa donde él dice una literatura indígena, si debe venir, vendrá su tiempo cuando los propios indios estén en grado de producirla. Entonces, respecto de las lenguas originarias, y aquí paso a la diapositiva siguiente, creo, Amauta, como decía, tiene una perspectiva muy distinta, sí, puedes ponerlo todo, que está en movimiento. No hay traducciones o textos de lenguas originarias y solo hay español, ¿no? Es una publicación monolingüe. En 7 ensayos, o sea, en este proceso de la literatura, que está en 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, Mariátegui se muestra interesado en la presencia de un indigenismo sentimental que encuentra en la figura de Vallejo, que, digamos, fue para él el primer poeta de habla española en expresar la vida sentimental del pueblo indígena, que no requiere hundirse de la tradición, dice él, para encontrar la palabra quechua, el giro vernáculo, no se injertan en él artificiosamente en su lenguaje, son el producto espontáneo, célula propia, elemento orgánico, ¿no? Dice Mariátegui. Entonces, si bien para él la lengua y la literatura indígena se fortalecerán en ese futuro indoamericano, una vez pasado este periodo de cosmopolita, no parece tener lugar esta lengua en la revista, no en Amauta. Y respecto del quechua, por ejemplo, Amauta no entra en el debate sobre la ortografía indoamericana, como mostré antes con el boletín, y de hecho podemos leer, más bien ocurre lo contrario, no promueven el quechua, sino que por ejemplo, leyendo este artículo, se puede leer el juicio negativo hacia el quechua como una lengua bárbara y rudimentaria que los neoindios deben abandonar para aprender la lengua nacional, el español, y así acceder a la categoría de ciudadanos, ¿no? Con pleno derecho. Esta idea la expresa Abelardo Solís en un artículo La cuestión del quechua, un político peruano. Para Solís el quechua es una reliquia, ¿no? Y dice que hablen nuestros indios castellano o inglés, que piensen en castellano, que aprendan este idioma de América Latina y que si quieren que conserven como reliquia histórica el idioma de sus mayores, ¿no? Más adelante en este artículo el quechua se muere sin remedio y en buena hora que así sea, ¿no? Entonces, sorprende leer este tipo de juicios conservadores en una revista de vanguardias de izquierda, como les decía. ¿Hay allí una contradicción o creemos que no, y no tanto si pensamos que en Amauta la identidad del neoindio no radica en la defensa de su lengua, sino de sus tierras? La revista apoya una reforma agraria en favor de los indígenas para abolir la explotación rural desde una perspectiva comunista. Y en Amauta, digamos, está más interesado por problemas económico-políticos que literario-lingüísticos, ¿no? Que sería el foco que quería destacar en el boletín. Y como dice Mariátegui, hay que, cito, buscar el problema indígena en el problema de la tierra. Y más adelante, no hay que reducirlo a un problema exclusivamente administrativo, pedagógico, étnico o moral. Colocando, y aquí yo creo que es un poco con intento de polemizar, pero dice, colocando en primer plano el problema económico-social, asumimos la actitud menos lírica y literaria posible, ¿no? Esto explica entonces cómo Amauta defiende una identidad indoamericana desde el monolingüismo del español nacional. Entonces, para concluir, y aquí es la diapositiva siguiente, si relacionamos Boletín Titicaca y Amauta con otras revistas de esta base de datos que les comentaba que estamos componiendo en el grupo de revistas iberoamericanas, estos son datos, es digamos una gráfica de nodos donde están datos vinculados con traducciones, nada más, y lenguas. Y vemos que Amauta está mucho más cercana a otras, como Martín Fierro, La Gaceta Literaria, Nosotros, y Boletín aparece más en el margen, ¿no? Izquierdo, y con mucha menos conexión, ¿no? Con menos conectividad. Entonces, digamos, podríamos pensar que Amauta comparte una perspectiva más eurocéntrica, traduciendo lenguas como el francés, ruso, inglés, con otras revistas. Boletín aparece entonces en una posición más periférica, menos conectada, porque prioriza traducciones o presencia de lenguas vernáculas. Y esta visualización confirma que la traducción de lenguas originarias no fue una estrategia popular en las revistas, incluso de vanguardias de izquierda de los años 20. Y la última diapo, después del análisis de ambas publicaciones, creo que podemos pensar en indigenismos, en plural, en esa necesidad, ¿no? de abrir el concepto, dado que cada revista sostiene una posición diferente. Boletín apoya y fomenta la visibilización de la ortografía indoamericana, mezclando en traducciones, pero no solo, el español con las lenguas originarias. En cambio, Amauta sigue siendo una publicación monolingüe en español que propone un indigenismo basado en aspectos económico-políticos y no tan lingüístico-literarios. En resumen, en esta presentación sobre estas dos revistas de vanguardismo indigenista, espero haber mostrado cómo la traducción y la presencia de lenguas locales o extranjeras permite enriquecer la discusión sobre nacionalismo, cosmopolitismo en términos latinoamericanos.
Y la última diapositiva son las referencias para quienes están interesados, y la última, agradecimientos quienes han colaborado y el proyecto en el que trabajo. Muchas gracias. Agradecemos la participación de Laura Fólica con su presentación y vamos a continuar ya con la última presentación de esta mesa número 2. Vamos a darle pase ahora a Javier Aguirre Ortiz con su tema sobre traducciones de la palabra poesía a Mapuzungún desde Andrés Febres hasta Jacqueline Cañewan. Demos el pase a Javier Aguirre. Buenas tardes. No sé si se me ve, si está todo conectado. Correcto. Así es, Sí, se vale. puede ver. Ya, vale. Bueno, era fascinante la exposición anterior. La mía tiene cierta conexión con lo que ha presentado Laura Fólica, en el sentido de también revisar esas conexiones o esas tensiones que existen entre las lenguas, ¿no? Y en este caso, entre el mapuzungún y el castellano, ¿ya? Voy a revisar, bueno, sobre todo, cómo se ha venido traduciendo la palabra poesía a mapuzungún desde el siglo XVII hasta el siglo XXI. Podemos pasar, por favor, la diapositiva. Por ejemplo, en Febres tenemos un equivalente un poco forzado, que sería, ahí vemos la definición, dice Ñempín, el que compone versos como si fuera dueño del decir. Y luego, por otro lado, también dice poetas de ellos, Ñempín. Claro, ahí entonces Andrés Febres está haciendo también hincapié en esa diferencia, ¿no? En que no es un término perfectamente equivalente, ¿no? Al decir poetas de ellos. Pasamos la diapositiva, por favor. Y por otra parte, también tenemos el término un término que se va a repetir, el término del ul cantum. ¿Puedes dar sucesivos clic, porfa? Ahí se va a ver, vemos ahí canciones, versos, ul, cantar, ul can, y la relación entonces del el canto con los versos, ¿no? Que ahí estaríamos entrando ya en categorías occidentales, en lo escrito, frente a la oralidad, en este caso mapuche. Bien. Podemos pasar la diapositiva. Otra traducción, otra palabra nueva que nos podría servir para referirnos al poeta, ahí lo vemos en Havestad. Esta es una edición del siglo... El libro originalmente es del 1777, esta es otra edición de 1883, y ahí vemos cómo dice Chilcacunufe. Chilcacunufe, que sería el que prepara, Chilca vendría a ser más o menos libro, entonces sería el que prepara un libro. En el sentido, casi estaría acercándose más a una noción de hacedor de libros o casi de editor. Pero aquí así literalmente en mapuzungún. Y aquí nos lo explica poeta, sciens carmina condere, facere, fundere, versus scribere. Entonces, bueno, esta es una palabra que parece que el término responde también a esa capacidad de la que habla Elisa Loncón del mapuzungún de generar neologismos, porque el mismo término del libro, el concepto del libro y de lo escrito, pues es más occidental. Y por otra parte vemos también el Ñempín, ¿no? Ñempín, tal y como estaba en Febres, que vemos que dice autor, inventor, rei, maquinator, ¿no? Y arquitectus, ¿no? Pero nos aparece ese término nuevo que es el de Chilcacunufe. Adelante, por favor. Aquí vemos una traducción de Manquilef, de Manuel Manquilef, que es un escritor muy importante bueno, que en realidad no ha llegado a tener un par, porque, bueno, era muy ambicioso en cuanto a la posibilidad de que el mapuzungún
pudiera enseñarse, aprenderse y escribirse. Es un autor de finales del 19, principios del 20, y ahí vemos cómo traduce, bueno, es un poema de Samuel Lillo y lo vemos, Canciones de Arauco. He preferido incluir todo un fragmento un poco mayor que del poema, porque no es una traducción libre. Entonces, donde dice, era la edad lejana de los tiempos heroicos de esta tierra, en que vibraba todavía el grito de libertad del mar hasta la sierra, en que cada labriego contaba junto al fuego el poema viril de sus hazañas. Y Mapuzungún dice, Ftakui fifelem, feichiaukan mapufel, petuñi zungolen kulkul, piren kalafkemple, feichicomche el kunulumawiza punmeu, feipifui inakuchal, com ni wechan zungu, Ftakui fifelem. Entonces, no es una traducción literal. Por ejemplo, el concepto de libertad lo relaciona con el kulkul, que es un cuerno que se usa para sonar, ¿no? Y no traduce tampoco literalmente la palabra poema, sino que dice, esto del poema se puede relacionar, dice, el poema viril de sus hazañas de Weipifui Inakuchal. Contaba junto al fuego Inakuchal Weipifui. Wewun es ganar, es vencer, y pin es decir. El Weupife es un contador de victorias, un contador de batallas, de los éxitos militares. En ese sentido, la traducción es también libre y el poema viril de sus hazañas lo lleva a una categoría mapuche, ¿no? Adelante, por favor. Aquí tenemos una traducción bastante más moderna en la que podemos ver también esa capacidad de generación de neologismos como lengua aglutinante que tiene el mapuzungún, tal y como lo plantea, como decía Elisa Loncón. Y aquí es una traducción de, bueno, justo del inicio de la araucana, ¿no? Es el no a las damas, amor, no gentilezas de caballeros, canto enamorados. Lo curioso es que aquí no nos está traduciendo canto como el o como el cantum, que sería la traducción literal, sino que nos lo dice como el cantul papel afín. Y ahí aparece la palabra papel, que sería como llevar el canto al papel. Es decir, que la traducción de Manuel Manquepi en colaboración es una traducción colaborativa porque aparecen dos autores, aparece Licura Chihuahilaz mencionado como traductor, pero también aparece Manuel Manquepi, que siempre aparece, bueno, en sucesivas producciones de traducciones y también de ediciones bilingües propias de Licura Chihuahilaz, aparece Manuel Manquepi como en algunos casos dice, colaborador fundamental, ¿eh? Esto nos hace pensar que quizá el peso de la traducción recae fundamentalmente sobre Manuel Manquepi, que es el especialista, ¿no? Pero eso habría que verlo en detalle, ¿no? En todo caso aparece desde los créditos como una traducción colaborativa, ¿no? Desde los paratextos. Y es interesante en ese sentido también, ¿no? Como podía haberlo traducido literalmente como el cantum, cantar, pero le hace una traducción más práctica diciendo el canto que se lleva al papel generando un neologismo, ¿no? Adelante, por favor. Otra diapositiva, por favor. Ahí tenemos también la relación que existe entre el canto y la poesía mapuche en el mismo título de una antología que fue publicada en Estados Unidos, en inglés, y parcialmente trilingüe, ¿no? Y ahí directamente el título, se refiere al canto, pero también está refiriendo esa dimensión oral de la poesía mapuche, ¿no? Es decir, que como que no se agota el poema en el papel, sino que esa dimensión oral se tiene en cuenta, ¿no? Por otra parte, ahí hay otra antología poética en la que se relaciona la poesía con otro género tradicional mapuche que es el epeu, que ahí aparece además traducido como fábula, ¿no? Sería en una dimensión más narrativa de la poesía. Adelante, es una antología de César Cabello Salazar. Yendo al diccionario vemos también, bueno, aquí esto es uno de los muchos ejemplos que podríamos dar, pero aquí tenemos otra vez esa relación de el y de la poesía, ¿no?
canción, nos aparece poesía entre paréntesis y aparece como ul. Lo mismo que nos aparece en ese título de esa antología de poesía mapuche publicada en Estados Unidos, ¿no? En este diccionario de Clorinda Antinau Varas. Hay otros diccionarios en los que, por ejemplo, en el de Augusta, no encontramos entradas para poeta, poesía ni poema, que sería uno de los diccionarios más importantes, pero aquí sí tenemos esta asociación, ¿no? Quizá también facilitada por el prestigio de la poesía mapuche, ¿no? Adelante, por favor. Aquí tenemos también otra traducción. En las traducciones de poesía contemporánea nos encontramos una diversidad de propuestas para traducir la palabra poesía. Se da el caso de que la mayor parte de los poemas en poesía mapuche se traducen de castellano a mapuzungún. Es decir, es muy minoritaria la producción poética en mapuzungún. Hay sí algunos autores bilingües que se autotraducen, pero la mayoría de la producción poética mapuche está escrita originalmente en castellano, ¿no? Y en cuanto a las publicaciones contemporáneas de poesía mapuche, encontramos esa variedad de términos, ¿no? Por ejemplo, encontramos en Víctor Cifuentes, y encontramos también que sería como el habla del espíritu, que son una traducción de Víctor Cifuentes. Tenemos aquí este ejemplo. El traductor aparece como Rosendo Huisca, se le adjudican las traducciones, aunque luego entrando en detalle también hay otros traductores en el interior, el propio Víctor Cifuentes, pero el traductor que aparece en los paratextos reseñado es Rosendo Huisca, y él propone cum wirin, que vendría a ser como escritura buena o bella. Adelante, por favor. Otra diapositiva, por favor. Ahí tenemos también una propuesta semejante. A la derecha vemos... atrás, es que todavía no... En la anterior. La anterior diapositiva, por favor. Ahí está. Ahí tenemos también una propuesta semejante a la anterior, a la del Kume Wirin o Kum Wirin, que se parece mucho, que es Kume Wirin, ¿no? Y la otra sería Kume Dungun. Estas son propuestas de Jacqueline Caniwan, que escribe, es una traductora que realiza un trabajo colaborativo con otros traductores, de manera que, bueno, llegan en algunas ocasiones a traducir cantos, esto es curioso, cantos que habían sido en su momento traducidos a castellano y cuya versión en mapuzungún se había perdido, y ellas tratan de recuperar la perdida versión original en mapuzungún, ¿no? Es un trabajo muy valioso también, ¿no? Esas propuestas de neologismo también, entonces, para decir poesía como Kume Wirin, como buena escritura, o Kume Dungun, buena palabra, que vendría a ser. En otra traducción, en este caso de Julio Petrón, de los 20 poemas de amor y una canción desesperada, ahí lo vemos en el mismo título como poema está traducido como Zungonul. Zungonul era una palabra que se relacionaba más con la música también en el diccionario, por ejemplo, de Augusta. Y nos parece de nuevo el término, el cantum para la canción, ¿no? Resulta curiosa la coincidencia de dos de estos términos que hemos visto para traducir poesía en un poema de Juan Paulo Guirimilla, el cantum por la poesía, que es vertido al mapuzungún por Víctor Cifuentes como el cantum pliuzungumeu. Y en el glosario, por otra parte, aparece la definición del cantum como acto de cantar el poema mapuche cantado e improvisado. Esta definición, que pareciera igualar en cierto modo y poema, quiebra también la equivalencia con el adjetivo mapuche, que da a entender que un poema mapuche es un tipo específico de poema
que podrá ser incluido, por tanto, en tal categoría, pero con características propias. Para la palabra poeta, el cantufe ha sido también, el cantufe es cantante en mapuzungún y también se ha usado para referirse al poeta. Adelante, por favor. Otra diapositiva, por favor. Aquí tenemos a un poeta que escribe en mapuzungún y en castellano, pero que parte cantando, ¿no? Leonel Lienlaf, con su libro Nepeiñi en Oñón Piuqué, que es el que inició la visibilización de la poesía mapuche y terminó con la creencia de que la poesía mapuche no existe, que hasta entonces era bastante mayoritaria. Tiene un lugar, un sitio en la Biblioteca Cervantes, una página de la Biblioteca Cervantes en la que podemos escuchar audios solo en mapuzungún, ¿no? Un poco parecido a lo que Laura Fólica nos contaba de la revista Boletín Titicaca, si no recuerdo mal. Y aquí también está la poesía de Leonel Lienlaf, el canto, el cantun, el il, solo en mapuzungún, en el sitio de la Biblioteca Cervantes, ¿no? Uno de esos cantos, bueno, el propio Raúl Zulita explica en el prólogo que escribió para Nepeiñi Oñón Piuqué, para Se ha despertado el ave de mi corazón, explica esa profunda conexión de la poesía y el canto, ¿no? Y de cómo descubrió la verdadera dimensión de la poesía de Leonel Lienlaf escuchándole cantarla, ¿no? Y uno de los poemas que escribe también, ¿no? Que se nos ofrece escritos en ese libro. Este es un fragmento, ¿no? Dice, Lautraro quintupa eneu, quintupa iche que watuam piukeyengu cal cantum meu. Mi pillu lautraro wichayawi wentemapu, ¿no? Dice, Lautraro quintupa eneu, Lautraro vino a buscarme, quintupa iche, vino a buscar gente que watuam para luchar piukeyengu con el corazón, el cantum meu, y con el canto, ¿no? Leonel Lienlaf suele referirse a su poesía como canto también desde su escritura, ¿no? Y siempre hay una tensión entre la versión en mapuzungún y la versión en castellano, ¿no? Y es muy interesante bueno, compararlas, así como hizo Melissa Stocco en su tesis doctoral, y ver que efectivamente aquella vieja noción de la equivalencia de las versiones que planteó en su día Iván Carrasco, pues había que totalmente reconsiderarla, ¿no? Y replantearla. Avanzamos otra diapositiva, por favor. No sé cómo estoy de tiempo. Otra diapositiva. Y ahí tenemos otro poema de María Isabel Lara Millapán, en el que también en castellano encontramos la palabra poema, pues mi poesía, y sin embargo dice, hablas lamien de mi poesía, ¿no? Estás hablando lamien, hablas de mis sueños, hablas de mi poesía, ¿no? Dice, zunguimi lamien tañi rakizuam meu. Aquí la palabra poesía, el equivalente que le encontramos es rakizuam, ¿no? Pero hay una especie de baile, ¿no? De baile conceptual, no son palabras equivalentes, hay una reconsideración del término, y en el lugar donde aparece poesía aparece rakizuam, que vendría a ser algo parecido a pensamiento. Entonces, ahí vemos esa tensión y esa diversidad de soluciones para representar en lo que en mapuzungún pueden ser categorías muy diferentes, pero que se les encuentra una manera de coincidir, ¿no? Con lo que aparentemente en castellano llamamos poesía, ¿no? Bueno, y cabría también plantearse en un contexto de pérdida y de revitalización lingüística si esta diversidad de términos
que por una parte sí podemos ver que responde a esa capacidad del mapuzungún de generar palabras nuevas, si no, en algún momento no puede también ser una posibilidad de confusión también. Esa es la pregunta final, ¿no? Entre la diversidad de propuestas para una sola palabra, porque hemos visto que había hartas propuestas, hartas soluciones, o que hubiese una instalada, que desde luego no la hay, ¿no? Bueno, esa sería la pregunta para no dejar concluido de una forma demasiado rotunda, ¿no? Sino más con una pregunta. Bueno, eso. Muchas gracias. Agradecemos la participación de Javier Aguirre con su presentación y de igual manera agradecemos a todos los expositores, a todos sus temas que han sido y de hecho son muy interesantes para todos nosotros y son enriquecedores también para nuestra formación, para aquellos que ya estamos inmersos en el campo de la traducción. Quisiera dar brevemente algunos alcances, algunas reflexiones a partir de cada uno de los temas que han ido presentando durante esta segunda mesa. Es muy interesante, es muy importante tener en cuenta esto que de hecho es un punto que todos lo han estado mencionando de alguna manera u otra, el cual es la visibilización de la traducción. Es un tema que es cultural, es histórico, en algunos casos sí se ha llegado a plantear de manera correcta, donde aparece el nombre del traductor. En algunos casos mencionaron que va a ser en función a quizás del texto que se haya traducido o en función a si este traductor goza de un prestigio, de una popularidad, por así decirlo, de una fama. Y es interesante eso que pues se ve a lo largo de la historia y que esperamos que pueda irse cambiando, puede ir cambiando esto y que se dé ese reconocimiento al traductor, reconocimiento al trabajo arduo que se le da en la traducción literaria. Sobre este último tema que nos estuvieron compartiendo sobre los poemas, es un campo es interesante al mismo tiempo es complejo. Traducir poesía de por sí tiene muchas dificultades y en algunos casos se recurre a lo que es la traducción libre como justo nos estuvo compartiendo, que es una forma en la que o se trata de rescatar las ideas principales o tratar de acercarnos de manera lo más cercana posible a las ideas originales planteadas en un texto original. Y de igual manera hay ciertos mecanismos, ayudas que podemos tener para procesar grandes cantidades de información, como cuando vimos sobre bibliometría en algunas de sus presentaciones, y que puede haber ciertas limitaciones al momento de trabajar porque entendemos que muchos de estos textos no están digitalizados, están, digamos, en un soporte más físico o quizás de alguna manera no están tan bien preservados por quizás los años, por la historia, por el tiempo en el que han estado, pero de igual manera consideramos que no es una limitación tan grande. Creo que con el avance de las tecnologías de estos tiempos podemos usar de igual manera estos recursos que podemos usarlos para todas las áreas, digamos, en traducción literaria, sea en el área específica en el que nos encontremos. Dicho esto, agradecemos nuevamente la participación de todos nuestros expositores del día de hoy. Ha sido muy enriquecedor tenerlos durante esta segunda mesa. Agradecemos por orden en el que aparecieron. Agradecemos a Leticia Hornos y a Cecilia Torres. Agradecemos a Rosario Lázaro y Lucía Campanella. Agradecemos a Laura Fólica y agradecemos a Javier Aguirre, a todos por el tiempo que se han tomado para estar con nosotros durante la realización de este evento. La foto. Agradecemos la acertada participación de nuestros invitados en esta segunda mesa virtual, al magíster Juan Sandoval por la excelente conducción y agradecemos también que enciendan sus cámaras para la fotografía oficial, por favor.
Voy a proceder a tomar la foto. 3, 2, 1. Listo, muchas gracias. Tendremos un receso hasta la siguiente mesa número 3, que se denomina la representación en la traducción, la cual iniciará a las 2:30 de la tarde, hora Perú. Agradecemos una vez más la asistencia de cada uno de ustedes y a los ponentes que han participado en este primer día del evento, en el bloque de la mañana, infinitamente nuestro agradecimiento y esperamos volvernos a ver prontamente.